Apocalipsis capítulo 21 es la última visión que tiene Juan. Es la última de las visiones. Esa última visión está entre Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, hasta el versículo 5 del capítulo 22. Es decir, es una sección entera, es bastante extensa la sección, pero es una sola visión. Es una sola visión. Y esta visión, lo diferente de esta visión con las demás, es que no está recapitulando el pasado ni el presente de cómo el Señor juzga y va a juzgar y está juzgando a la humanidad, sino que ahora la visión es la única visión que tiene el apóstol Juan acerca del estado después del juicio. Es lo que nosotros llamamos el estado eterno. Escuche bien, es la única visión que se le da a Juan del estado eterno. Todas las visiones siempre culminaban con el juicio. No sé si recuerdan. Todas las visiones culminaban con el juicio de Dios, juzgando a los incrédulos y restaurando las cosas. Pero ahora nos dice cómo va a ser el día después del juicio. ¿Sí? ¿Cómo será la vida después de que Dios venga y juzgue a sus enemigos? Esa es entonces lo que vamos a ver en esta mañana. Y básicamente el tema es cielos nuevos y tierra nueva. Cielos nuevos, cielo nuevo y tierra nueva. Apocalipsis capítulo 21 del 1 hasta el versículo 5 del capítulo 22. Permítanme darles el tema que nosotros podemos entender en conjunto toda esta visión. Esta visión la vamos a dividir en 3 partes. Hoy vamos a ver solamente la primera parte. Pero el tema que está en común de las 3 partes de la visión es el siguiente. Este es el tema. La nueva creación y la iglesia son perfeccionadas en gloria en el nuevo mundo o en el mundo venidero, mientras que los infieles serán excluidos. 2 cosas en particular. Número 1, nueva creación e iglesia. Nueva creación, iglesia. ¿Qué dice Dios que va a pasar con el mundo luego que Dios juzgue la tierra? ¿Y qué va a pasar con la iglesia luego que Dios juzgue la tierra? Pero no solamente se concentra en darnos una visión panorámica de lo que es el mundo, el mundo físico en donde caminamos y hacemos nuestras actividades. ¿Qué va a pasar con este mundo que Dios ha creado? Sino también con nosotros, la iglesia. En ese mundo venidero, o como el Señor también declaraba, el siglo venidero. ¿Sí? Este siglo es el siglo presente, malo, caracterizado por lo malo. Pero el siglo venidero, entonces, eso es la visión que vamos a ver en esta mañana. Pero una cosa en particular que no debemos perder de vista es que solamente ese mundo venidero va a ser disfrutado, gozado, solamente por la iglesia. Los demás, los infieles, en ese mundo venidero no lo disfrutarán, sino que lo van a sufrir. Hay algo que ellos van a sufrir. Entonces, ellos serán excluidos de todas las delicias del mundo venidero. Pero es interesante cuando dice, y vi un cielo nuevo y tierra nueva, el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía más, y todas las características o las descripciones que da de ese nuevo mundo. Y muchos piensan que el estado eterno se va a concentrar en un estado simplemente espiritual o almático. Algunos piensan que, cuando venga el Señor y todos estemos en gloria, estaremos en gloria. Es decir, allá arriba en el cielo, saltando de nube en nube. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice las Escrituras? ¿Cómo debemos ver eso de cielos nuevos y tierra nueva? Ahora, eso de cielos nuevos y tierra nueva, un comentarista llamado George Ladd, él dice,
en contraste con el dualismo griego, donde la salvación consiste en la huida del alma de lo terrenal. Sí, esa es la concepción griega. Lo mejor es lo espiritual y lo terrenal es malo de por sí. Entonces la salvación es salir de este cuerpo malvado. Esa es la concepción griega. Sin embargo, dice aquí en Apocalipsis 21, sitúa al hombre en una tierra redimida, no en una esfera celestial destituida de la existencia terrenal. Todo lo que vamos a ver nos va a hablar de que vamos a existir o vamos a estar en este mismo mundo que Dios ha creado, un mundo físico. Pero ¿desde dónde viene esta promesa? ¿Desde dónde viene esta promesa de cielos nuevos y tierra nueva? Note estos versículos. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 13, dice la palabra de Dios. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Está hablando el apóstol Pedro y está diciendo que nosotros estamos esperando el cumplimiento de la promesa. ¿Cuál es la promesa? Cielos nuevos y tierra nueva. La pregunta es, ¿dónde está esa promesa? ¿Quién la prometió? ¿Y cuándo la prometió? Está en el Antiguo Testamento ya. Isaías capítulo 65, versículos 16 al 19, dice la palabra de Dios. Bueno, voy a leer desde el 17. Isaías 65, 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Estamos hablando del profeta del Antiguo Testamento Isaías. Y él ya estaba anunciando las obras que Dios iba a hacer en algún momento. Está anunciando cielos nuevos y tierra nueva. De lo primero no habrá memoria ni vendrá más al pensamiento. Ahora, note que es lo mismo que está diciendo Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Dice que no habrá más memoria, ellos ya pasaron. No habrá más memoria de eso. Versículo 18, Isaías 65, 18. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Entonces lo que está diciendo Juan en Apocalipsis 21 es decir, bueno, esta visión es el cumplimiento de lo que se anunció ya en Isaías 65. Permítame entonces darle un bosquejo rápido de cómo se estudia esta última visión. ¿Cómo se estudia la última visión? Se estudia en dos partes generales. Número 1, los versículos 1 al 8, que es lo que vamos a ver hoy. Los versículos 1 al 8 se concentra, hermanos, en características generales del mundo venidero. Características generales del mundo venidero. Eso es de los versículos 1 al 8. Pero desde el versículo 9 hasta el versículo 5 del capítulo 22 nos va a hablar de características particulares, específicas. Note el versículo 9. Note el versículo 9 de Apocalipsis 21, 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá y yo te mostraré ¿qué? La desposada, la esposa del Cordero. Es decir, ven acá y yo te voy a mostrar esto. Pero él ya lo había visto en los versículos anteriores. Note allí en el versículo 2. Versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y ahora le dice, pero ahora yo te voy a acercar a la visión para que tengas todos los detalles de cómo es. Vamos a ver un asunto general y a partir del versículo 9 son asuntos más detallados, específicos. ¿Ok? Muy bien. Pero eso a su vez se va a dividir en dos partes. Los asuntos particulares en cuanto a la nueva Jerusalén, que es del versículo 9 hasta el versículo 27, que culmina el capítulo 21.
Y la última parte, lo más particular, es cómo se va a ver el mundo, la creación entera. Y es el nuevo Edén. Nueva Jerusalén, nuevo Edén. ¿Ok? Nueva Jerusalén, ya vamos a entender que se está refiriendo a la iglesia, y el nuevo Edén se está refiriendo a donde va a morar la iglesia. El mundo donde va a morar la iglesia. Esos son los versículos del 1 al 5 del capítulo 22. Era el versículo 1 al 5. Muy bien. Entonces, ese es el bosquejo que vamos a ver, que vamos a seguir en estas 3 clases. La última clase, si Dios lo permite, vamos a ver versículos 6 hasta el 21 del capítulo 22. Ya es las palabras finales de Juan. Es el epílogo ya. Ya no es una visión, sino que es las palabras finales que cierran el libro de Apocalipsis. Entonces, vamos a tener a partir de hoy 4 semanas para ver ya esta última sección. Vamos entonces con las características generales. Abróchese el cinturón, por favor, porque lo que viene es, bueno, las alpargatas. Lo que viene es oroco. Apocalipsis capítulo 21, vamos con esta sección. Vamos a estudiar los versículos 1 al 8. Características generales. ¿Cuántas características vamos a ver, hermanos? Vamos a ver 6 características. 6 características generales. En estas 6 características, hermanos, por un lado, vamos a ver la nueva creación, donde solo los fieles experimentan bendiciones completas, las bendiciones consumadas. Todas esas bendiciones que fueron prometidas ahora están completas, consumadas, perfeccionadas, inviolables, inalterables y son gloriosas y perpetuas. Eso es lo que se va a disfrutar. Eso no se va a perder jamás. Jamás. En síntesis, la comunión va a ser perfecta con el Señor. Va a ser perfecta para siempre con el Señor. Eso por un lado. Las 6 características nos van a dar ese panorama. Y estas 6 características también nos van a hablar acerca de los infieles. Los infieles van a estar excluidos de todas estas riquezas. Mire, todo lo que vamos a hablar, usted simplemente va a hacer la conexión de lo opuesto. No va a disfrutar eso. No va a disfrutar aquello. No va a ser parte de esto. No va a ser parte de aquello. Entonces, se concentra más en las bendiciones que en las maldiciones y en las cosas que van a sufrir los infieles. Pero es para que nosotros podamos tener, es una cosa proporcional. De la misma magnitud que será el gozo, de la misma magnitud será el sufrimiento. ¿Ok? Muy bien, vamos con la primera característica. 1. Y espero que me dé tiempo con la característica. Okay. Versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Pregunto, ¿cuál es la palabra que se repite? ¿Cómo? Nuevo. La palabra nuevo es la primera característica que vamos a ver. Esa palabra no es neo, ¿ok? Sino que es la palabra kainos. La palabra kainos generalmente indica novedad en cuanto a calidad, ¿ok? No en cuanto a tiempo, ¿ok? No estamos hablando de una creación como la creación que vemos en Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1 podemos decir que la creación fue neo, ¿okay? Fue nuevecito de paquete. Ex nihilo, dicen los teólogos, es decir, de la nada. Una creación de la nada. Pero la palabra kainos no está diciendo que es nuevo de la nada, sino que es una renovación de lo que ya existía. ¿Okay? Una renovación de lo que ya existía. Note que esta misma palabra aparece en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva. La palabra en griego es kaino también. Cuando usted recibe a Cristo, cuando usted está en el Señor, usted es nueva criatura, usted no deja de ser la persona que antes era, ¿cierto? Yo, David Araujo, cuando vengo a los pies de Cristo, no dejo de ser David Araujo, pero sí hay algo nuevo en mí, ¿cierto? Una nueva creación, una nueva criatura.
Las cosas viejas pasaron, no de que es el mismo lenguaje de la nueva creación. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Una vez más, en cuanto a calidad. ¿Cómo es? Es las particularidades, son diferentes. La palabra sería, déjame ver la palabra. Bueno, se me fue la palabra. En cuanto a calidad, ¿ok? En cuanto a calidad. El Señor Jesucristo, ustedes lo vieron con el pastor Luis. En 1 Corintios 15 se nos habla de que la resurrección, ¿cómo será? La resurrección al final, ¿cómo será? Con un cuerpo nuevo, pero va a ser el mismo cuerpo, solamente que sus propiedades van a ser diferentes, porque es de la misma semejanza el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Ok? Un cuerpo glorificado. Es el mismo cuerpo, pero con características totalmente distintas, o muchas características distintas a partir de lo que ya había. ¿Okay? Eso es lo que nosotros debemos entender. Por ejemplo, otro ejemplo acá. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 5 al 7 dice, y esto es muy interesante. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Está hablando de los hombres, los apóstoles, ¿ok? Que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces, que interesante como Pedro lo dice, el mundo de entonces es algo como que ya no existe ese mundo. El mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora, está hablando de un mundo que ya no existe y un mundo ahora. Ahora, luego del diluvio, el mundo se destruyó y Dios creó otro mundo. No, a partir de lo que ya había, el Señor volvió a ordenar eso. Hubo una renovación del mundo. Por eso es que Pedro dice, el mundo de aquel entonces pereció anegado en agua. Está haciendo referencia al diluvio. Pero ahora, en los cielos y la tierra que ahora tenemos, como si no fueran los mismos, solamente que sí, hay una renovación. Cambiaron muchas cosas antes del diluvio y después del diluvio. Cambiaron muchas cosas físicas. Dice, el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, nuevo tiene que ver con novedad en cuanto a calidad, particularidades, ¿ok? No en cuanto a una cosa totalmente que nunca habíamos visto, ¿ok? Por ejemplo, las características de nuestros cuerpos y de las cosas que tenemos hoy en día en la creación son impermanentes, ¿okay? No permanecen, todo se degrada, todo se marchita. Si usted no cuida las florecitas, ¿qué van a pasar? Se van a morir, ellas no permanecen para siempre, ¿ok? No van a permanecer porque hay una cualidad de todos nosotros que tiende al deterioro. Bueno, la cualidad que vamos a tener en aquel momento o en ese tiempo es que no vamos a degradarnos, no vamos a tender a la degradación o al deterioro. Por supuesto que va a ser totalmente diferente. Todas nuestras células deben ser totalmente diferentes. No se van a morir las células. Otra, noche y día que se alternan en este mundo versus, dice que no habrá noche, simplemente va a haber un día permanente. No habrá noche, dice la palabra de Dios. Note aquí Apocalipsis. Estamos viendo algunas discontinuidades. ¿Okay? Apocalipsis 21-25. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá ¿qué?
noche. Y capítulo 22, versículo 5, dice, no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni luz del sol. Es decir, parece que ni los astros estarán, porque Dios es el Señor, los iluminará, reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, estamos viendo que hay continuidades, pero también hay discontinuidades. ¿Ok? Y por último, por supuesto, lo más espectacular de todo, ya no hay presencia de pecado. Hoy hay presencia de pecado, en aquel tiempo habrá ausencia total de pecado. Eso sí es una utopía. Ese es el mundo perfecto, el mundo ideal. Muchas personas quieren hacer aldeas donde todo sea paz, armonía, perfección, pero todavía hay corazones pecaminosos. En ese momento realmente estaremos en la perfección. No habrá más nada de pecado. Como dijo Agustín de Hipona, el último estado no puede pecar. No puede pecar. O sea, ni queriendo. Es que ni queremos, ni vamos a querer pecar. Por eso no habrá pecado. Ya no habrá el deseo de pecar. No habrá el deseo. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos y toda la creación va a ser renovada. Va a ser renovada. Miren esta renovación como habla también en Romanos capítulo 8, versículos 19 al 23. Hace un paralelismo entre la renovación que tendrán los cuerpos con la renovación que tendrá la tierra. Romanos capítulo 8, versículo 19. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Versículo 21. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esa libertad del pecado también va a ser libre, de la misma calidad va a ser libre los cielos y la tierra. Por eso es que es nuevo. Va a ser novedoso eso. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos. Fíjense que Pablo tiene el paralelismo entre nosotros como criaturas del Señor y el mundo que Dios ha creado. No solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos. La tierra gime, nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, que la tierra también será redimida, liberada de todos los efectos del pecado. ¿Sí? Cuando el Señor maldijo a Adán, le dijo que con el sudor de tu frente trabajarás. Es decir, que en ese mundo, antes que Adán pecara, la tierra tenía todo su máximo potencial, que estaba en su máximo esplendor. Pero luego, ahora todo tiende al deterioro. Entonces el Señor va a renovar todo, va a revertir todos esos efectos del pecado. De la misma forma que los va a revertir con nuestros cuerpos físicos. Entonces, estamos hablando no estamos hablando de una recreación, sino que estamos hablando de una renovación. No es recreación, es renovación. No es un segundo cielo, una segunda tierra, sino un nuevo cielo y una nueva tierra. Muy bien, vamos con la segunda característica. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué? Pasaron. Ya dije de la impermanencia del primer cielo y la primera tierra. Note esto. Y el mar ya no existía más. Otro elemento, el mar. El mar, ya no van a haber mares. Los que no sepan nadar, no se preocupen. No va a haber mar.
Y no va a haber comida de mar, gracias a Dios. Yo sé, tranquilo. Mi esposa va a sufrir mucho, ¿no? No sé cómo va a ser. No. El mar, que es el mar en la teología apocalíptica, es simbólico. Es simbólico. El mar aquí es simbólico y escuche bien, va a representar las amenazas externas. Dije cielo nuevo y tierra nueva, ni siquiera tendremos deseo de pecar, pero tampoco tendremos opresores que nos guíen a pecar. El mar, hermanos, va a representar las amenazas externas. Vamos a leer varios versículos. En el Antiguo Testamento se habla del mar donde, por ejemplo, está el Leviatán. ¿Sí? En Salmo 104, versículo 26 dice, allí andan las naves, hablando del mar, y allí está Leviatán que hiciste para que jugase en él, donde se recreara el Leviatán. Pero el Leviatán, hermanos, es un símbolo del diablo. Isaías 27.1. Isaías 27.1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura y grande al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Entonces, el mar está representando el radio de acción que tiene el enemigo de Dios. ¿Sí? Si bien está un animal que ellos le llaman el Leviatán, pero para la teología judía, el Leviatán es ese animal que está allí, que es feroz, que todos le tienen miedo, y donde se recrea, ¿verdad? Él es dueño de los mares. Ahí dice, ya no va a tener lugar ese Leviatán. Yo lo voy a juzgar, en Isaías 27. Cuando dice, ya no habrá más mar, entonces debemos entender que es un mar simbólico, donde se recrea el enemigo de Dios, o los enemigos de Dios. Note aquí también, el mar también es símbolo de naciones rebeldes contra Dios. Símbolo de naciones rebeldes contra Dios. Isaías 57:20 dice, pero los impíos son como el mar en tempestad. Los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo. Es decir, el mundo, los enemigos, los infieles, ellos representan, para el Antiguo Testamento, ellos son el mar en donde el Leviatán se recrea. Ahora, en Apocalipsis, el mar, por ejemplo, del mar subió una de las bestias, ¿recuerdan? Del mar, Juan vio un mar y vio cómo subía del mar una gran bestia. En este caso, esa bestia estaba hablando del poder político, civil. ¿Ok? Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, sobre su cabeza un nombre blasfemo. Entonces sale del mar todo poder político anticristiano. ¿Okay? Pero del mar también en Apocalipsis es donde se asienta la gran ramera. ¿Cómo se puede sentar una mujer sobre el mar? Es un símbolo, es simbólico. Sobre el mar se asienta la gran ramera. Apocalipsis 17, versículos 1 al 2 dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Versículo 2, con la cual han fornicado. Ya saben que la gran ramera es la mundanalidad, el sistema mundano, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, se han embriagado con el vino de su fornicación. Pero ¿qué hace la gran ramera? Versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Es la que persigue a los cristianos, la que se burla de los cristianos. ¿Sí? Esa es la gran ramera.
y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Entonces, ¿dónde está parada ella? ¿En dónde ella está? Su plataforma, su trono, en las muchas aguas. Otra referencia, el mar es el escenario de la idolatría en Apocalipsis. El mar es el escenario de la gran idolatría. Note allí, Apocalipsis capítulo 18, versículos 11 al 19. Vamos a buscarlo rápidamente. Apocalipsis 18, 11. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perla, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera precioso, de cobre, de hierro, o sea, todas las cosas que se requieren para una gran vida, para la gran vida. ¿Ok? Versículo 15. Los mercaderes de estas cosas se han enriquecido a costa de ella. Se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Se lamentarán por la caída de Babilonia. Versículo 17. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves y marineros, y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos para lamentarse. Entonces, los comerciantes, esa es la imagen que tiene Juan. Ve a los hombres que navegan en el mar y que para ellos el comercio en el mar es muy importante porque es el comercio de la gran ramera. Entonces es el escenario de todo lo que es la idolatría y la mundanalidad. Pero otra cosa, el mar. Recuerden, ¿dónde estaban los muertos? Capítulo 20. Capítulo 20. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Se lo pongo así, hermanos. El mar es símbolo de todo lo malvado, incluyendo la muerte. Cuando Juan ve que el mar echa los muertos, significa que los muertos descansan en el mar. Los muertos están en el mar, es decir, el mar es símbolo del infierno o del Hades, el lugar de los muertos. ¿Ok? Ya no hay muerte, es lo que está diciendo. Y el mar ya no existía. No hay muerte, no hay maldad, no hay idolatría, no hay gobierno que nos incite a pecar, no hay ninguna amenaza externa. El mar ya no existía. Ya no tenemos aflicción ni opresión para desagradar al Señor. En el primer cielo y la primera tierra ya no tendremos internamente problemas, pero ahora no tendremos problemas externos para ser fieles siempre al Señor. Amén. Ese es el mar. Otra. Versículo 2. Y yo Juan, vi, ¿qué dice? La santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Lo tercero que ve Juan, no solamente ve un cielo nuevo, una tierra nueva, ve que en ese cielo y tierra nueva son diferentes y que no hay mar, pero también ve que desciende la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Nueva Jerusalén, ¿verdad? No debemos entenderlo como una ciudad física, sino que es una ciudad espiritual, y eso lo dice todo el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento dice que es la Nueva Jerusalén. Note lo siguiente. Nueva Jerusalén está relacionado íntimamente con el nuevo nombre que Dios da. El nuevo nombre que Dios da. Nombre dado por Dios. Vamos a ver estos versículos para que puedan entender el punto. Isaías 62. Mire, esto es muy denso en cuanto al Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta? El Antiguo Testamento es lo que nos va a dar la interpretación correcta de esto. Isaías 62 del 1 al 2 dice así: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha.
Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes, tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. En Isaías se dice, ya, ¿verdad? Va a haber resplandor de justicia, vas a tener alegría, ¿verdad? Todos los reyes van a ver la gloria, pero es porque Dios te va a dar un nombre nuevo. Entonces, agarre esa palabra, nombre nuevo. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 2. Apocalipsis 3:2. 3:12. Apocalipsis 3:12. El que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él, ¿qué? El nombre de mi Dios. ¿Qué dice en Isaías? Van a disfrutar de justicia, de paz, de todo, cuando yo escriba su nombre, mi nombre sobre ustedes. ¿Ok? Ahora, en Apocalipsis 3:12 se nos habla quienes tienen el nombre de Dios. Escribiré los vencedores. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Cuál es el nombre del Dios? El nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Es el sello. El nombre de Dios es el sello que nosotros vimos en Apocalipsis 14. Miren allí, 14:1. Apocalipsis 14:1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían ¿qué? El nombre de él. ¿Cuáles son los 144,000? Los sellados de Dios. El pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Los que tienen el nombre de Dios sobre ellos. Y ese nombre de Dios es la Nueva Jerusalén. Tú eres la Nueva Jerusalén. Ese es el título que Dios da a sus hijos. Nueva Jerusalén. Ese es el título de Dios. No solamente eso. También dice que esa ciudad desciende del cielo. Es decir, no puede ser una ciudad terrenal porque ya desciende del cielo. Dios mismo la hace. Dios mismo la ha construido. Gálatas capítulo 4, versículo 26 dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Filipenses 4:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo, al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender como que viene de arriba, desciende del cielo, pero ya está lista, ya está construida. Mateo 16:18, el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Quién la edifica? El Señor. En Hebreos 11:10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ya es una ciudad que ya está hecha. No la van a hacer los hombres, ya Dios la hizo. ¿Desde cuándo la hizo, hermanos? Ya está lista, preparada, desciende del cielo. Recuerden que son visiones de Juan. Él ya ve la ciudad, esa ciudad que Cristo ha estado edificando. En el último tiempo se verá el trabajo final de Cristo. Amén. Es la inauguración, ¿sí? Se corta el cinto. Se desveló el trabajo final de tantos años de Cristo, que es la iglesia perfeccionada. Nosotros estamos siendo perfeccionados, ¿cierto? Amén. En ese día final será la gran inauguración del trabajo de Cristo. Y es adornado por Dios. Note allí, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios. Note que hay una coma. No dice, descendió del cielo de Dios. No, descendió del cielo. De Dios, procede de Dios. Y dice,
dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ya está lista, ataviada para el matrimonio. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, dice que el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo por su iglesia, ¿verdad? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, la Nueva Jerusalén está viendo Juan, la iglesia en gloria, la iglesia perfeccionada, embellecida por Dios mismo. ¿Sí? Eso. Esa es la iglesia que nosotros no vemos. ¿Ok? Nosotros vemos una iglesia bonita, ¿verdad? Son muy bonitos todos. ¿Sí? Pero en ese momento veremos la realidad que hay en el corazón. La que no vemos. Ahí está, la gloria de Dios. Esa nueva creación, eso que se está renovando en nosotros, el Señor está trabajando en nosotros, ¿verdad? Eso se va a ver ya manifiesto en el día final. Entonces estamos hablando de la iglesia en su estado de gloria. Ya estamos terminando, hermanos. Nos quedan muchos versículos. Y apenas voy por el 2. Pero tranquilo. Esto es rapidito. Vamos a hacerlo rápido. Tabernáculo. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es una promesa, hermanos, la presencia de Dios con su pueblo. Sí, yo tengo la presencia de Dios, pero en ese momento no solamente la tendré de manera espiritual, sino de manera plena. Estaremos verdaderamente y plenamente en la presencia de Dios, tal como en el Edén. Tal como había en el Edén la presencia de Dios con Adán y Eva, que se comunicaban cara a cara. En el Antiguo Testamento, para comunicarse cara a cara con Dios, tenía que ser por un intermediario. Pero ahora cada persona puede interactuar cara a cara con Dios. Yo seré su Dios y Él será mi pueblo. Es una promesa. ¿Dónde está esa promesa? Miren todos estos versículos donde está esa promesa. Desde el Antiguo Testamento. Lo voy a leer rápidamente. Dice, Levítico 26, 11 al 12. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Jeremías 31, 33, hablando del nuevo pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y su corazón, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Hoy disfrutamos esa promesa en parte, pero en ese momento será pleno. Ezequiel 37, 27. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo. Y Zacarías 8, 8. Y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, en verdad y justicia. Una promesa que el pueblo de Israel esperaba. Mi pueblo, su Dios, yo soy su Dios, y ustedes son mi pueblo. Y eso será completo. Y el cumplimiento lo vimos al comienzo del Señor Jesucristo, en Juan 1:14, cuando dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, ¿verdad? Pero dice que Él moró entre nosotros. ¿Sí? Juan 1. Rápido. Juan 1. 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó, morar. Es la misma palabra que aparece en Apocalipsis. He aquí el tabernáculo y Dios está morando. Morará con ellos. Es decir, la presencia de Dios es una señal de que hay comunión perfecta con Dios. Y eso lo trajo el Señor Jesucristo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, hizo su tabernáculo en medio de nosotros, lo que está diciendo. Y vimos su gloria, esa gloria del Shekinah. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La imagen es esta. Esta es la imagen
del Antiguo Testamento, esta imagen es la que se parece más al cielo, ¿ok? Esta es la imagen que más se parece al cielo. Dios rodeado por su pueblo. Dios rodeado por su pueblo. No es que tan lejos, tan cerca, ¿dónde estaré? Eso no sé qué teología es esa. Pero allí está diciendo Dios será el centro de todo. Tal como el tabernáculo estaba en el centro y todo el campamento de Israel lo rodeaba, de la misma manera será la presencia en los cielos nuevos y la tierra nueva. Dios estará en el centro y todos estaremos alrededor de Él. Alrededor de Él. Y no solamente estaremos alrededor de Él, porque, como dije, se necesitaba un intermediario para poder accesar a la presencia de Dios. Pero en este caso, todos somos hechos reyes y sacerdotes. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Está hablando en el nuevo Edén, ¿ok? Y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. El nombre de Dios, recuerden, estará en sus frentes. Hermanos, estas son las promesas, las delicias, las características que tendremos en los cielos nuevos y la tierra. Está dando un panorama general. Ya hemos visto, ¿cuántas? 4, 5. Nos faltan 2 más. 5 y 6. Rápido, rápido. Para no perder la cosa. Enjugará Dios toda lágrima. ¿Sí? Enjugará Dios toda lágrima de ellos. Hermanos, qué interesante. Dios mismo se encargará no solamente de consolar, porque enjugar las lágrimas no solamente se refiere de que, ay, nos vamos a acordar de la cosa que sufrimos y Dios, ay, ¿te acuerdas que sufriste eso? Sí, perdón que te lo hice sufrir. No, Dios no se va a arrepentir de lo que nos hizo sufrir. Enjugar Dios toda lágrima significa, hermanos, que Dios mismo se encargará de que nuestra alegría no cese. Se encargará Dios de que nuestro gozo, nuestro deleite, nuestra alegría no cese en su presencia. Como dice en Isaías 35:10, los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el querido. Es decir, no es solamente que una obra de Dios de enjugar lágrimas en el sentido éxito, consolación, sino de que nada ni nada te robará entonces ese gozo ante su presencia. La angustia y la aflicción de este primer mundo se verá opacado, carecerá de... O sea, ya no habrá más memoria por el placer y el deleite que tendremos en el mundo venidero. Muy bien, entonces, vamos por versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá muerte y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Versículos 5 al 8 es la última parte, la última característica. Los herederos. Eso es lo último. Los herederos. Son 4 versículos cuyo tema principal son los herederos. Es decir, que hemos visto cielos nuevos y tierra nueva, ya no hay mar, ¿verdad? Ahí están todos los verdaderos creyentes, los redimidos. Dios está en medio de ellos y Él se va a encargar de que siempre estemos disfrutando de su presencia. Es un trabajo de Dios. Pero los versículos 5 al 8 es como un recordatorio. ¿Quién va a disfrutar de todos esos beneficios? Entonces, la sexta característica es los herederos.
¿quiénes son los que tienen el derecho? ¿Quiénes son los que tienen el derecho? El versículo 7 es la clave, hermanos. El que venciere heredará todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Los versículos anteriores, hermanos. ¿Okay? Todas las cosas que los versículos anteriores prometieron. Y heredará todas las cosas. ¿Cómo sabemos eso? Porque dice, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Va a estar bien sentado aquí. Pero los cobardes. Y noten que ese pero es en contraposición con los herederos, los que vencieron. Los que vencieron, hermanos, son los que han permanecido leales a Cristo. Los que apostataron son los excluidos. En este particular, hermano, no se está hablando de la humanidad incrédula, ya ellos fueron juzgados, ¿recuerdan? Pero aquí se está refiriendo no a la humanidad entera, los impíos enteros, de forma completa, sino los impíos que se hicieron pasar por creyentes en algún momento. Los apóstatas. Por eso dicen los cobardes, los que no permanecieron. Los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas. Pero, ¿por qué estas características? Bueno, porque la abominación y lo homicida tienen que ver con el culto idolátrico que en esos momentos se entendía. Para pertenecer a los gremios, para trabajar, se hacían sacrificios también, incluso sacrificios humanos. Entonces, tú volviste atrás. Es lo que está diciendo. Tú fuiste un cobarde, tú no permaneciste en la fe, al final fue un incrédulo, tu cobardía fue demostración de la incredulidad. Dice, los fornicarios se entregaron a las cosas del mundo, los idólatras y todos los mentirosos. Fuiste siempre un mentiroso. Los que siempre fueron mentirosos, los que nunca tuvieron la fe verdadera, la fe genuina, dice, no tendrán parte allí, sino que su parte será ¿dónde? Con los otros incrédulos que nunca se hicieron pasar por creyentes. Es lo que está diciendo. Está hablando de los apóstatas. Hermanos, los herederos. Y nos habla de la seguridad de que estas cosas van a ser verdad. Le da un ánimo a los herederos. Versículo 5. El que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Lo que yo te estoy mostrando es verdad. Entonces ten seguridad de que todo lo que se te mostró es verdad y Dios la va a cumplir. Versículo 6. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Está diciendo, yo tengo el control de todo. Y yo me voy a encargar de que eso sea una realidad. La seguridad para los que venzan. Versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas. Y en último lugar, la seguridad de que no van a disfrutar aquellos que no vencen. Aquellos que no van a vencer, tengan por seguro de que no van a disfrutar eso, sino que serán excluidos del cielo nuevo y la tierra nueva. Terminemos con esto, hermano. Sobre aplicaciones, sobre la esperanza que se asegura, hermanos, la palabra de Dios dice, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todas las cosas que han de ser deshechas, dice Pedro. ¿Cómo no debéis vosotros andar? Si sabes que todo esto va a ser deshecho, ¿cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir? O como dice en 2 Corintios 1:12, 2 Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo está diciendo, no importa lo que yo pueda sufrir por el Evangelio, pero esto no se compara con la gloria venidera. Sobre el carácter de la iglesia, ¿cuánto amas tú la iglesia? Mira todo lo que Dios va a hacer con la iglesia. La va a perfeccionar. Cristo amó a su iglesia. ¿Cuánto nosotros debemos amar lo que Dios ha amado en cuanto a la iglesia? Y sobre todo, para terminar esta oferta final, hermanos, en el versículo 6. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Apocalipsis 21:6.
Está la oferta abierta por ahora. Que el Señor nos ayude a confirmar nuestra fe, hermanos, porque todas esas bendiciones son un hecho. Dios dijo, hecho está. Va porque va. Pero por ahora, como dice Pedro en 1 de Pedro capítulo, vamos a buscar, 1 de Pedro 5. 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfecciona, afirme, establece. A Él sea la gloria. Oremos.